Hola Dios, soy yo de nuevo, y como ya leyeron en el título, hoy toca hablar del capítulo número 7 del maderismo, Sarajevo. Cabe mencionar que ya he hablado de José Madero en el canal, de hecho le he dedicado varios videos, unboxings, palabras más, palabras menos, y como anuncié hace bastante, al fin llegó el día de hablar del último trabajo discográfico de José, o Pepe. Mientras uso el cúter de los unboxings, antes de hablarles del arte, les hablaré sobre el nombre. Sarajevo viene de una ciudad, la capital de Bosnia. Si mal no recuerdo, él dice que el título lo tenía desde hace mucho y que este no lleva una correlación con el arte. Un título con el propósito de querer utilizar. Esta info la recuerdo por palabras suyas en una entrevista que dio hace meses. Mira la portada. Es una historia pues muy tonta. No tonta, sino tiene gran folclore detrás de. El nombre del álbum no tiene nada que ver ni con el arte, no tiene nada que ver con las canciones. El arte viene por un fotógrafo que ya ha trabajado en sus materiales discográficos. Para este álbum, el arte fue hecho por los que me han hecho el arte en mis... ¿Cuántos llevo? En mis 6 álbums. Se llaman Chapter Studio. Allí habla de un concepto visual del álbum, el azar. Este álbum en cuestión de arte era el randomness, como si la azarencia, o no sé cómo. Puedo decir como lo aleatorio. Exactamente, gracias. Eso fue el concepto visual del álbum. Aleatoriedad. De que ir caminando en la calle y traer la cámara. Bueno, este chico, llamado Beto Pinto, el fotógrafo, se fue de viaje. Me dijo, creo que a Portugal. No recuerdo. Me dijo, voy a llevar mi cámara. Regreso en un mes. Vas a ver qué pedo. Y yo, yo confío 100% en tu gusto, en tu lente, en tu todo. Dichas fotografías fueron concebidas ya con el filtro morado por parte de Beto. Aquí José platica la facilidad de elección con la portada. Se vio cautivado ante el disparo y la eligió sin pestañear. Todas las fotos van a venir ya con un filtro morado natural puesto por él en su cámara. Ah, o sea, no lo hicieron en post. No. Ok, güey. Todas las fotos el lente trae un filtro morado. Órale, güey. Todas las fotos. ¿Te refieres a estas fotos, güey? ¿No? Entonces ya me mandan, yo iba en la van con los de mi banda, con la W, de gira en el Yalo. Ay, me acuerdo que están con los de mi banda, que ya llegó las fotos del arte, empezamos a ver. Y no pasó, te lo juro, no pasaron 5 segundos cuando me crucé con esta foto y dije, ahí está mi portada. Donde lo curioso de esto es que desconoce todo lo referente al contexto de la fotografía. Esta foto, como la ven, no había nadie arriba. Así era, güey. Esta era la foto. No tiene nada que ver que si tiene buena pierna o no, no tiene nada que ver lo físico. Digo, el concepto de la foto, güey. Pues es una pierna de una Es una pierna de normal, una chica, claro. güey, o sea, normal. Sí, claro, güey. Se los enseñan los de mi banda que cómo la ves como portada y todo, de que está cabrón. Ya mandé la señal de que es esto, güey. Esta es la portada. Güey, es que no es, o sea, te digo, hablar no sé quién es, de quién es la pierna. Ajá. No sé dónde es. Sé que fue en el viaje exótico que se aventó Beto Pinto. Pero dije, esta es mi portada. Y ya, esa es la historia detrás de la portada. Güey, qué cabrón ser esa chava. No se imagina cuánta gente ha visto su pierna. No sé si sepa que se le fotografió su pierna. Claro, güey. No es algo así como que sale la cara de alguien, pues necesitas no un es release, algo de necesitas un copyright, permiso. claro, Pero bueno, esa es la historia de la portada. Me encanta la portada. Está muy chingón, güey. Que aquí como dato personal, esta portada se me hace igual de enigmática que la portada de Panda del disco Bonanza. Más que nada porque se me hace una fotografía sin contexto que no tiene nada que ver el arte con el material lirical o musical de este. Y quizá esto último que mencionó Pepe sobre los derechos de autor a la hora de fotografiar extraños, de que no son los rostros y esto, explique el por qué en Bonanza las fotografías de las personas tienen las caras de esa manera. Yo recuerdo que en aquella época se especulaba mucho que la persona en medio de esta portada principal era José Madero. Por eso no estaban censurando o no contaba con edición, a diferencia de todas las imágenes donde hay rostros en este arte de Bonanza, que resalta por ser pura fotografía. Me es imposible no sentir esta misma correlación o concepto artístico, el cómo José lo replica poco más de 12 años después. Antes de pasar al contenido, les daré un poco de contexto auxiliado con las palabras de Pepe sobre el momento de cuando se creó este álbum. ¿En qué momento de tu vida lo haces? ¿Cómo te sientes? Lo hago en un momento de mi vida muy estable, pleno, pues todo estaba bien. Entonces, pues, ¿qué hace uno, no? Cuando todo está bien y hace canciones. Y es conocido por tener canciones oscuras o canciones tristes o canciones melancólicas y solemnes, ¿no? Entonces me topé con una
pues digamos, no es dilema, no encrucijada, sino me topé con un problema. Ahora sí, qué madre, ¿qué voy a hacer, güey? José menciona sobre la fórmula lírica de cómo compuso los tracks del disco. Como él menciona, los temas del disco tratan de tener cierto giro para contar todo desde otra perspectiva a la música usual que él hace. Traté de repetir una fórmula, no musical, lírica, porque yo he dicho, hay varias maneras de contar una misma historia. Hay varias perspectivas. En mi pasado reciente he hablado mucho de la figura del autosabotaje, por ejemplo. Uh-huh. Quiero tocar esos temas aquí, pero les voy a dar otro giro. Entonces empiezo a escribir sobre ese tema. Quizá pintándole una cierta esperanza o positividad alrededor de... Pues, en el momento de composición... No, pues, ¿qué más? A ver, pues era un momento donde pues yo estaba enamorado. Dije, pues es buen momento de hacer unas canciones de amor que nunca hago. Pues hice ahí unas 4 o 5 canciones. José Madero estaba enamorado, donde varios de los tracks del disco reflejan dichas perspectivas, que no estamos tan acostumbrados a ver. Y aquí, aportando otro dato, yo tuve la dicha de ver a Panda en la gira Poetics, y capté en video estas palabras de José Madero, donde nos dice o revela el arrepentimiento de componer una canción de amor. Esta siguiente canción es una canción de amor, o más bien era una canción de amor, y estamos totalmente arrepentidos de haberla escrito. Creo que no va con la banda temas de estos, y es la última vez, se los prometo que es la última vez que hacemos algo así. Esto fue escrito a alguien que en su tiempo era muy especial, y dice así. Les exhibo esto para demostrar de que la banda tiene por allí algunos temas que cumplen dicha temática, pero como vieron no era lo usual de ellos y en este caso de él. Esto lo interpretaremos más adelante. Normalmente mis álbumes hablan de un solo concepto, acá no, fue totalmente libre, no hubo límites, no hubo fronteras y que acabó tratándose de mí, otra vez. En grandes rasgos, José Madero no tenía un concepto como tal en Sarajevo, más allá de temas inspirados por situaciones ajenas, como él menciona, el enamoramiento o el asesinato de una fan. Y finalizó con el dato de la producción. Él no tiene problema en delegar el trabajo. Él confía en su criterio y sobre quienes lo rodean. Y como te dije en la plática que tuvimos tú y yo, de que pues, para eso me rodeo con gente chingona. Claro. Porque puedo tener a Bucho, puedo tener a mi ingeniero de mezcla, Gil Alguezábal. Para eso trabajan ellos. Entonces, pues, yo me libro de esos aspectos de la producción. Así como él menciona en la entrevista, el ejemplo del estudio fotográfico con quien ha colaborado en los propios artes de sus discos. Con todo esto, podemos decir que Sarajevo habla una vez más sobre José y su contexto mientras lo escribía, el enamoramiento y los sentimientos que emergen en la ruptura, junto a las demás inspiraciones que pudiese tener para temas específicos que interpretaré progresivamente, track por track. Ahora sí, pasamos con el primer tema. Hablemos del campo. El tema inicia con una armonía peculiar donde es la corista de la banda Zaira quien más se hace presente. El propio track tiene varios cambios de tempo donde en ocasiones es solo la voz de Pepe y el piano los que quedan en primer plano, donde siento que hace resaltar más lo que quiere expresar con el tema. Pues me he convertido en nada, reventando a momentos, para volver a lo ya mencionado. Me gusta la perspectiva de la canción utilizando de metáfora el esconder, enterrar algo, entre comillas, pero es a uno mismo quien se refiere, como si el protagonista le dijera a una persona especial: olvídame, déjame atrás y espero que con el tiempo no me recuerdes. Entiérralo todo, entiérrame bien y dile el secreto a nadie. No puedo recordar el nombre. No sea fácil de encontrar.
que es lo que trata de decir el propio coro, y se conecta con las melodías que presentan al inicio del tema. Y no puedas recordar Mi nombre. En el apartado instrumental destaco la percusión del tema y me gusta mucho el solo de guitarra. Eficaz, directo a desembocar en la línea lirical que más me llega, que aparece en el inicio y clímax del tema. Ya que al llevar una temática del desearle el bien a alguien que tuvo un lugar especial, se puede dar por hecho que la presencia de uno es una carga pesada, por el desapego que se le desea, el fácil avanzar. Por ello, el identificarse como un tumor, algo negativo, una mala memoria, pero a pesar del peso que conlleva y la conclusión de todo, en la propia despedida declarar: déjame contemplarte por última vez. Sin duda, la canción hace mucho hincapié en el olvídame, déjame atrás, el aceptar un desprendimiento, que es más que nada deseándole un bien, por decirlo de otra manera. No puedo recordar mi nombre. Siento que como canción de apertura para el álbum cumple de maravilla por lo que aporta tanto musical como lirical. Como datos adicionales, estarán viendo en pantalla cada que termine la interpretación del track correspondiente unos textos que contienen las explicaciones brindadas por José Madero para la reseña de Sarajevo publicada en iTunes, para darles un valor más realista por parte del autor a la propia reseña personal que les brindo. Proseguimos con Cum Laude, segundo tema del álbum, que además fue uno de los sencillos, donde el título llamativo está en latín y significa con honores o con elogios. Mi primer reacción de este tema recuerdo que fue relacionarlo al sencillo de Salmos sin ampersand, ya que ambos se pueden considerar baladas con apartados electrónicos. Cum Laude inicia con una progresión de piano. La frase sin agua la logré hundir, La flor de mi jardín, que sin agua la logré hundir. le doy el giro de que aún sin hacer algo malo, entre comillas, las cosas no terminaron bien. Continuando con unas frases que se pueden resumir en más vale prevenir que lamentar. Cuando sabes bien su porvenir, lo que está por venir. Dada la atmósfera del tema, aquí se aprecia más el canto más sentimental de José y va desvelando poco a poco la temática de esta, el autosabotaje. Veo tu sonrisa y yo quiero irme allá a vivir. Mírame arruinar. El ritmo de la canción me recuerda a un vals que va progresando junto a esos sintes hipnóticos. Exactamente a la mitad de la canción esta rompe. Entran más de lleno todos los instrumentos, donde destaco esas guitarras distorsionadas. Anestesia general. Aguarda, no hay prisa, no se trata de mí. También notamos que en este coro se suma la voz de Zaira, donde líricamente me parece una
Ambivalencia, pues el protagonista está en una constante necesidad y aprobación, pero al mismo tiempo sabe que es la causa de los males. Y con ello tenemos el clímax. Me quejo un poco más de lo normal, sin explicación más ya sé cuál. Al cabo mis amantes ya se van, mis amigos ya se van, me dejan con todo el amor. Un paciente buscando una cura, buscando soluciones, pero aún así todavía con esperanzas. Es fascinante la voz de Madero, puro sentimiento en esas cuerdas rasposas que tanto llaman la atención cuando entona. Y justamente esta sección del clímax me evocó a mi memoria cuando José hizo una colaboración con un cantante de regional mexicano. En esta canción Madero tiene una parte que por la forma de entonar o el recurso que usa para cantar, las tonalidades me son muy semejantes. Últimamente yo te siento rara, porque nomás agachas la mirada. Sin explicación más ya sé cuál. Le doy la espalda y me vuelve a encontrar. Quizás solo soy yo, pero ustedes juzgarán también. Cum Laude es un tema bastante personal, muy al descubierto, donde nuestro protagonista nos dice que es el mejor en alejar a los demás. Se lleva todos los honores en sentirse el culpable de su sensación de soledad. Pasamos ahora con el primer sencillo del álbum y el track número 3 de este, Día de Mayo. El propio título es un juego de palabras, pues traduciéndolo al inglés se puede leer como Mayday, que es un código que se usa resumidamente como ayúdenme. Y es justo lo que dice reiteradamente en las primeras letras del tema. Ayúdame, que creo me estoy perdiendo. Lágrimas, licor y sal. Ayúdame, pero que sea luego. Algo que recuerdo que dijo José en sus podcasts y entrevistas cuando salió el álbum fue que este video está inspirado en un tema de Soundgarden, Black Hole Sun, pues de joven le gustaba dicho video y trató de captar algo similar. Por ello los colores llamativos tanto en vestuario como de escenografía. Como ya se percataron, desde el inicio del tema, Zaira va acompañando a José. Cada día un metro más de cielo. Pero esto cambia hasta el momento del coro. Saludo diciendo adiós, patética situación y no merezco algo mejor, no. Un coro melódico hasta que se rompe con guitarras distorsionadas o industriales, definidas por el propio Madero. Escapo de la realidad, problemas vienen y se van, mañana busco las respuestas. Que podremos apreciar este tipo de sonido a lo largo del álbum. La canción revela las intenciones de forma directa. Un protagonista que se enfrenta a la realidad de la propia soledad, exclamando ayuda. Siempre con mi soledad, fiel amiga y leal. Ayúdame, no quiero estar conmigo. Donde ve cómo pasa el tiempo y convencido que si está en dicha situación está justificado. No merezco algo mejor, no. Aún así, cansado de ser el viaje, mas no el destino. Odio la sensación de ser usado como escalón. Entran las guitarras y con ello volvemos al coro, esperando un porvenir, ignorando la realidad que espera en casa. Escapo de la realidad, en casa espera un malestar. Me da exactamente igual, mi voluntad está dispuesta
una distracción sinfónica que podría referirse a la vida de músico, los escenarios, las fiestas por los shows. Escapando de dicha realidad que ya tiene aceptada y por ello le es imposible concebir cambiarla. Una canción que lleva al espectador a sentirse en un lugar bajo, profundo, pero aún así consciente que es ese lugar donde pertenece. Continuamos con un sencillo más y colaboración con Lazo, un artista que tengo entendido es fan de Panda y por eso se facilitó el featuring entre ambos artistas. Pues primero José estuvo en un track con Lazo, que si no mal no recuerdo se llama De mí, de mí, de mí. Y en esta ocasión ahora es Lazo en un track de José que lleva de nombre Rey Ahogado. Me gusta mucho la intro de esta canción. La guitarra, la armonía. Y el primero en aparecer en escena es Pepe, donde la frase ser querido que me abandonó, un ser querido que me abandonó, evoca el sentimiento de traición y prosigue Lazo con las líneas que me dijo solía ser mejor, donde ahora evoca el sentimiento de sentirse criticado. Y con ello llegamos al coro. qué fácil es Un coro que trajo una malinterpretación por el propio fandom de José, lo cual puedo entender, pues después llegaron frases como abandonas a tiempo. Mi catarsis, tu entretenimiento. donde si mal no recuerdo, tuvo que hablar José Madero para que no se malinterpretase, ya que el artista vive con su obra y la reinterpreta siempre que la canta en un escenario, más cuando son temas personales o de catarsis. Y recuerdo que hubo personas, fans, entre comillas, que le deseaban el mal a Pepe, diciendo, ojalá le rompan el corazón para que saque más éxitos, más canciones así de dolorosas, pues la obra de José se caracteriza por este mismo tipo, y en perspectiva sí está ojete pensarlo. Aún así, este tema no va por allí. Es un triángulo romántico entre autor, fandom y obra. No es un ataque personal, es un manifiesto, citando las palabras de José Madero. La verdad, no soy muy fan de Lazo, pero me gusta o me acostumbré en cómo coexiste acá con Madero. Para perdurar. Armonizan bien en varias secciones. Quiebro fácil al Una canción que representa cómo el creador siente o vive las canciones cada que las reproduce en los conciertos, rememorizando sentimientos, más que nada cuando estos son dolorosos, señalando los diferentes puntos de vista, emisor y receptor. Obviamente no todas las obras de los artistas son hechos, pero es innegable que la realidad inspira, y esta puede hacer quebrar a más de uno al identificarse. Y sin martirizar a los artistas, se necesita cierto temple, el poder mantenerse cuando evocan dichos temas complicados. No es mi sencillo favorito, pero el enfoque me fue bastante interesante. Ahora, quinta canción del disco, donde llegan esos temas de un enfoque más romántico. Suspira sobre mí. Lo primero que pensé al oírla fue el apartado instrumental. Creo que melódicamente es de mis favoritas del disco. Un beat envuelta de un piano, delicada y armoniosa, con pequeños detalles entrelazados con las guitarras.
la frase en falseto dame un sí me encanta. Falsetto, dame un sí. Más que por el juego de palabras, es por la aprobación que busca el protagonista, y es el ingenio lo que lo logra, donde lo interesante está en la analogía de los suspiros. Mi interpretación de estos, más que el pensamiento erótico que se pudiese pensar, es el carácter de acciones que nos hacen felices, es decir, el sí o los sís, como dice en falseto. Pues el suspiro es el anhelo, el aceptar o querer algo de forma consentida, el vivir, el hacer actividades que nos hagan sentir, los destellos que nos sacan de la oscuridad. La vida es un destello en la vasta oscuridad. Si arribas del suspiro, seguro extinguirá. Así que de pasada, suspira sobre mí. Una vez más, la sombra, la soledad o la incertidumbre a la espera. Maldita sombra por doquier. Ponle un fin. Pero el destello de solo mirar, estar presente, es más que efectivo. Con solo una mirada. Donde el protagonista busca el constante suspiro de su ser querido. Hasta mañana suspira sobre mí. Me gusta el grito agónico de José de fondo diciendo suspira todo el día, como de sigue existiendo, sigue dándome un sí. Con solo una Ella siendo una cura, pues su pura presencia, sin hablar, le es suficiente. Una forma creativa de decirle a alguien gracias por respirar, gracias por estar presente, gracias por verme, gracias por acabar con esta oscuridad. Ahora pasamos con otro sencillo y con mi track favorito del álbum, Gardenias 87. Antes de pasar con lo musical y lirical, diré que esta canción me recuerda en lo estético al video de Invócame, uno de los sencillos huérfanos que más me gustan. Incluso siento que consta de muchas similitudes, pues ambos tracks están adornados con temáticas del terror y lo sobrenatural. De hecho, los videos comparten coreografías y ese tipo de detalles me hace imposible no relacionarlos. Gardenias 87 es una canción de amor con tintes góticos, donde el protagonista pone en un pedestal a su amada, sus logros y sus virtudes. Lo suyo es brillar. Lo suyo es brillar. Esto mientras suena una guitarra discreta a la que emerge un sonido ambiente. Ahora hablando sobre la incredulidad o inconsciencia de la amada, al no percatarse de lo increíble que es. ¿Acaso es tan ciega? No lo puede apreciar. Y el propio tema revienta junto a la entrega del protagonista, el cómo da todo por quien quiere desde el principio si es necesario. Me sacrifico a la primera. Aquí suelta una línea sobre que ella hace brillar la mierda. Hace brillar la mierda. Diciendo que hasta lo más bajo, burdo, palurdo, a su lado es maravilloso. Todo esto justificando cualquier lucha. Hace que valga la pena salvar.
Me gusta cómo entran unos arreglos de guitarra acá, mientras vuelve a mencionar la incredulidad de la protagonista. Volviendo a ese coro de sacrificios, rituales y entrega incondicional. Me gusta mucho la frase dolorosamente bella, muy literal, que rápidamente conecta de forma instrumental adornando de arreglos de guitarra con un puente que revela la realidad del protagonista, desvelando cierta incertidumbre. Antes yo era una enfermedad. Como tú, valió la pena intentar. Pues habla de un desenlace. Alguien que ya no regresó, alguien desangrándose, pero aún así feliz por el hecho de que todo haya sucedido, que se haya intentado. La pena intentar. Donde ahora, en otro tempo, otra intensidad, haciendo énfasis a lo pasado, remarcando el desenlace que valió totalmente el acto a pesar de estar muriendo. Antes yo era una enfermedad y como tú no di vuelta atrás. Todos quieren su otra mitad y como tú los voy a aniquilar. Finalizando con unos O's en coro, una batería notoria con esos platillos destacándose desde hace rato. Y unas líneas contundentes que tomo como himno. No me crees, no me importa. Pues reafirma toda la narrativa del track. Que no crees que iluminas este horrible lugar, no me importa. No crees ser dolorosamente bella, no me importa. Y así sucesivamente ante las incredulidades de la amada, mientras el tema se va diluyendo hasta el final. Un cierre imponente, sublime, con aires de cinismo, donde se habla de las convicciones del autor, su sacrificio y las virtudes del ser querido. Agradecido por todo más allá de la resolución, pues ella valía cualquier resultado. Se expone en primera instancia lo que le hace sentir al protagonista, anteponiendo lo que ella puede creer, pues eso no es lo relevante, sino lo que ella le hace percibir. La canción no aburre por los detalles y elementos que maneja a lo largo, los sutiles cambios líricos, las armonías. Sin duda, el mejor track del disco para mi gusto. Coméntenme ustedes cuál es su favorito, los estaré leyendo. Sobre su título, intuyo que han de ser los datos del ser querido, es decir, las gardenias, sus flores favoritas, y el 87 por su fecha de nacimiento probablemente. Avanzamos con Daphne. Ahora con Sophia Thompson, que sinceramente no tenía idea de quién era, y no es como que sintiese que su voz fuera muy destacable en la canción. Daphne arranca con un sintetizador, piano
y la suave voz de Sofía, donde expone en conversación las temáticas de las canciones del autor, definiéndolas como canciones de sufrimiento. Otra canción de sufrimiento. Donde ella está deseando, pidiendo su canción de amor, una que salga desde lo más profundo de su ser. Que mi canción de amor saldrá de tus adentros. El sinte en primer plano detona la entrada de Madero con una energía donde ahora es él quien contesta este debate. No es mi intención que ya quisiera yo. Nena, no soy ese autor. Usando de argumento que no es ese tipo de autor, que le gustaría llenar sus expectativas, pero que preste atención, ya que técnicamente el desamor sigue siendo un derivado del amor. Estás en un error. Mis canciones son de amor. Pones atención. La canción en este punto está expuesta, cambios melódicos como de tempos en las entradas de las voces, donde liricalmente me gusta la frase mágico en vez de trágico. En vez de trágico. Aquí la chica en cuestión busca o pide ciertas características en su canción de amor deseada, anhelando magia, cosas que le hagan estremecerse y lo principal, que esté su nombre y que rime. Que rime con los versos. Donde el autor contesta rápidamente que no se pudo por la dificultad de su nombre. Rimar tu nombre está cabrón. Y aquí es donde desvela un dato más que interesante. Volvemos a lo que les he comentado sobre los artistas y su obra, la ficción y la realidad. Yo creo que este tema fue inspirado en alguna conversación que pudo tener José Madero con Victoria. Ella fue pareja de José en este periodo de enamoramiento y sin querer sonar como un obsesionado o si se sabe en el lore, es ese mismo alguien especial a quien José le escribió Adheridos Separados. Esto fue escrito a alguien que en su tiempo era muy especial y dice así. Y esta no fue la única referencia, pues volvemos a Bonanza. Por palabras de Pepe, este álbum fue uno de sus más personales en la era Panda. Acá tiene un tema llamado Consejo al Espejo, que se conecta de cierta manera con Dafne, más si nos basamos en la siguiente línea lirical. En Consejo al Espejo tenemos líneas donde José habla de Victoria, utilizando un juego de palabras refiriéndose a ella y a los triunfos de la vida, pues aparentemente le costaba el desenlace. En el futuro hay más victorias. Olvida ya el pasado y sus historias. Ya que Consejo al Espejo es un tema, como desvela su título, él hablando y aconsejándose a sí mismo. Menciono esto como dato, ya que no siento que ambos tracks se complementen, solo que se me hizo curioso, una vez más, el cómo José Madero le da otro enfoque o perspectiva a un recurso que usó en su pasado, donde ahora se convierte en la propia temática. Y esta resuelve diciendo, amor causa dolor, mis canciones son de amor. Amor causa dolor. Mis canciones son de amor. El track llega a un puente, donde la instrumental es la protagónica. Desde mi punto de vista, más allá de lo lírico. Cántame otra vez
pues el debate entre los protagonistas concluye en qué es lo que les cause el sentir de sus voces, yendo más allá del contenido de las letras, incitando a que todo se repita, que le vuelva a cantar con esa voz dulce y tranquila. Donde el tema termina en fade out. Una buena canción, musicalmente al sonido reciente de Madero en Guíalo. Entiendo el por qué la hicieron sencillo y aunque tenga mis inconformidades como la voz de Sofía o el cierre, líricamente, por concepto y dinámica, me gusta mucho. Que como dato, el título del tema, Dafne, fue elegido por José Madero al ser un nombre difícil de rimar. Octava canción del álbum, Érase una bestia. Y lo primero que quiero decir es que me gusta mucho su título. Me molesta que no se me haya ocurrido a mí. Un juego de palabras que da pie a la fantasía, que define bien el viaje que es esta canción. Se maneja con una batería electrónica que se va adornando con arreglos de guitarras, hasta que entra Pepe. Hace unas horas murió Dios y la droga no me funcionó. Expresa una negatividad que roza el fatalismo ante circunstancias donde todo sale mal. Solo en el mundo. Donde hace énfasis en el intento. Y en el que a pesar de tantas caídas, aún nos podemos poner de nuevo de pie. Corazón, pero no le llamaría susto, tiene pulso. Pues siempre habrá cosas en que perdernos. Y es acá donde toman de referencia la pasión, un acto carnal, adornado de una violencia masoquista. Siento que así de rudo me gusta. Con el puño me gusta. Me gusta, sí me gusta, sí. Me fue notorio el recordar a bandas ochenteras como New Order por el tipo de beat, solo que siguiendo el sonido industrial que se ha visto a lo largo de Sarajevo. Representado en esas guitarras distorsionadas, los sintes y la electrónica. Mis líneas favoritas del track son: Hoy soy nada y tú eres mucho, eres mucho. Hoy no soy nada y tú eres mucho. Que más que expresar un sentimiento de tristeza o autosabotaje, me parece que es de entrega máxima. Y esto se ve reforzado con el coro, donde el protagonista, entregado en la pasión del momento, disfruta de cualquier situación, al pertenecer a la otra persona. Creo que así de oscuro me gusta. Pégame con el puño me gusta. Luego en el clímax del tema, líricamente tenemos una situación contradictoria, donde el autor niega el gusto de ciertos actos. Te veo ahogándote y no me gusta. Tu lado moriré y no me gusta. Sí me gusta. Te veo ahogándote, no me gusta. A tu lado moriré, no me gusta. Donde interpreto dicha acción por un doble sentido. Es decir, en ciertas situaciones no me gusta verte ahogándote, pero en otras sí. Insinuando discretamente de una forma bestial un gusto cuestionable, identificable, fetichista. Sí me gusta. El tema tiene un solo de guitarra acompañado de unos coros.
que sin ser el más llamativo funciona bien con el tema, dando paso a la sección final, repitiendo el estribillo y estos gritos agónicos en segunda voz por parte de José, expresando un "a tu lado moriré". Estos, en vez de tomarse de forma literal por el contexto del tema, la pasión, los gustos y el deseo, pienso que hace referencia a la pequeña muerte, la petite mort. Morir, entre comillas, después de una entrega sucumbido ante el placer de una bestia. Sin duda, un tema que ha crecido con el tiempo en mí, permitiendo disfrutar tanto el apartado lirical como musical. Seguimos ahora con Baila Conmigo. Si les hablara solo del apartado instrumental, creo que esta sería mi favorita. Me encantan las guitarras acá, pero primero lo primero. El tema parte con un ritmo rápido, diferente a lo antes escuchado, con los platillos siendo la figura de los cuales se le suman unos sintes y un bajo muy marcado. El ambiente del tema es denso, se pueden apreciar pequeños coros mientras Madero canta. No sé qué es falso, qué es real. Aquí habla sobre un encuentro, un sentir, donde invita a interpretarlos según el contexto. Deja tocarte una vez más. Pues la frase, déjame tocarte una vez más, refleja el acto del baile, donde se puede tomar literal o metafóricamente. El track usa como recurso cierto énfasis a la hora de cantar de José, justo al terminar los versos, que los encuentro un acierto por lo rítmico que se escucha. El tema tiene igual secciones donde disminuye su tempo, que sirven de puente para volver a arrancar en los estribillos. El efecto electrónico que usa me es muy curioso. Si alguien sabe qué es lo que suena, agradecería el dato en los comentarios. En este coro entran unos rasgueos de guitarra que van progresando junto al tema. Una sección instrumental que me transmite mucha energía. Personalmente hace un clic con mi cerebro. Las frases, el izquierdo es mi perfil, hace referencia a las posiciones del baile, una vez más, si lo vemos de forma literal o metafóricamente hablando. El tema replica lo mostrado con anterioridad hasta el coro nuevamente. Alrededor no hay nadie, estoy solo. Y acá dice una línea llamativa, me hago lobo. Al ver la sangre me hago un lobo. Pues recuerdo que mi primer pensamiento al oírla fue que este recurso del coro que usa José durante toda la canción sonaban a aullidos, como si de cierta manera tuviesen esa intencionalidad. Y sé que no es un tema sobre hombres lobo, pero con el gusto de José por el terror no termino de desechar la idea. En el cierre, ahora tenemos más contexto con el desenlace del tema, pues anexa la frase, baila que no fue amor. Eres bella cuando lloras, baila que no fue amor. Dando a entender que todo solo fue un acto casual, algo que desde el principio el protagonista se encontraba en sustancias. Tome la dosis habitual. Solo fue a buscar una ley con quien bailar. Total, aquí tú eres la ley. Y dicho desapego lo enfatiza con que no es necesario verse a los ojos. No tiene caso vernos a los ojos. Incluso reafirmando la soledad de ambos. El estar solo es todo lo que somos. Culminando en un solo de guitarra en un lado, el riff de guitarra que tanto me gusta por el otro.
exquisito. Todo pasando un poco rápido para mi gusto, conciso y fugaz. Así como el sentimiento que busca transmitir el tema. Sin duda, una canción que habla de desinterés romántico, pura diversión, aullidos y desenfreno. Proseguimos con 9 vidas. Una de las baladas del disco y justamente la que más me reconforta por su carácter esperanzador, ya que lo marca con las primeras líneas en su inicio. Sé que lo voy a lograr. Cierran la puerta, pero esta cabeza es ingenua y tenaz. Cuando dice 9 vidas, 9 vidas no son un millar. Hicieron permar. hace referencia a los intentos necesarios, a los quizás, los hubieras, las posibilidades de que las cosas sean diferentes en alguna de las otras oportunidades, las vidas. Las líneas Soy muy bueno en sentirme mal. Siempre quedo en primer lugar. son súper identificables en cabezas consumidas por desdicha o la sensación de haber tomado malas decisiones. Nadie es exento de equivocarse en la vida y querer cambiar algo. Con ello llegamos al coro. Quizá no nací en el día ideal. Quizá esté mal mi edad. Que refuerza la idea de las posibilidades, es decir, el hecho de nacer en otro día o tener otra edad, el propio contexto te puede cambiar la vida, desde tu manera de pensar como hasta la manera de vestir. Entonces, volviendo a la letra, acá el protagonista siente que todo sale mal en su vida presente, esperando un resultado diferente en su siguiente intento o vida. Quizá esta vida pronto acabará y por mientras las buenas hoy malas serán. Donde se siguen dando situaciones que en sobremanera le dieron los resultados actuales. Situaciones que al cambiar, quizá las cosas serían diferentes. Quizá no crecimos en un buen hogar. Quizá todo sea fugaz. Y es acá donde desvela algo sumamente interesante. Te veo en el nunca jamás. Te veo en el nunca jamás. Si son maderistas o tienen tiempo siguiendo la carrera de José, sabemos que tiene rato queriendo hacer un disco sobre Peter Pan. El Salmo, sí, se iba a tratar de Peter Pan, todo el personaje, ¿no? Porque es un personaje como que muy incomprendido, y incomprendido porque piensan que es un niño bueno, y pues no. No toqué ese tema porque el Salmos lo hice en una etapa muy baja en mi vida que agarró todo el espectro lírico del álbum. Pero sí. Creo que no fui el único que relacionó esta frase del nunca jamás con el disco de Peter Pan, que tiene toda la lógica por la referencia, pero siento que no es el caso, ya que aquí el nunca jamás es para referirse a un lugar que no existe. Me gusta cómo el tema se carga de elementos y enfatiza el sentimiento. Quizá no nacimos el día ideal. La justificación o el tratar de querer entender el porqué de las cosas salieron como salieron. Quizá me doy cuenta que no soy capaz. Quizá nada sea real. Buscando un consuelo en un lugar que no existe. Quizá cuando el mundo comience a implorar, te vea en el nunca jamás. A pesar de que dicho lugar no tenga sentido, No preguntes, no encontrarás sentido común detrás. a pesar de que el mundo se acabe, el protagonista espera llegar a ese lugar. Te veo en el nunca jamás. Los apartados instrumentales son lindos, junto a esos coros que si prestan atención se alcanza a oír a Zaira por debajo. Quizá nada sea real. Y cierra diciendo que no importa cuántos intentos tenga, no son suficientes. Vidas no bastarán. El que sea repetitivo con el te veo en el nunca jamás, siento que es la propia terquedad u obstinación del protagonista. Cierran la puerta, pero esta cabeza es ingenua y tenaz. El que a pesar de sentir que hay muchas razones por las que no funciona, se niega a dejar de intentarlo. Te
el nunca jamás. Por eso mencioné al inicio que es un tema de un carácter esperanzador, alguien persiguiendo y buscando una causa por más imposible o difícil que parezca. Siempre que escucho la canción me hace replantear el cómo sería mi vida si cosas mínimas hubiesen sido diferentes y las veces que he pensado en ello. Siento que es un pensamiento recurrente en la mayoría, como ya dije, los hubieras. El tema me recuerda mucho a los sucesos de la película El efecto mariposa, donde una acción altera toda la vida del protagonista como de sus allegados. Por eso también le doy un significado similar al efecto mariposa, donde uno busca una justificación para lograr un cometido y poder ver a esa persona en el nunca jamás. Un himno a seguir intentándolo. Casi llegamos al final del álbum, donde Madero explica cómo surge la inspiración de Luciérnaga. No me sale la idea, como que me llega la noticia de un asesinato a una fan mía y es por eso que me inspira a hacer la de Luciérnaga. Un tema fuerte que aborda de forma respetuosa un feminicidio, con crudeza, tragedia, pero con la colaboración de la madre afectada que invita a una reflexión. Lo primero a destacar es la construcción del tema, con ese apartado instrumental melódico que te va envolviendo en penumbra con el efecto del teclado, muy similar a violines. Las primeras letras retratan angustia pura, una preocupación que nadie espera llegar a sentir. Ausencia la sentí inmediata. No llegaste a casa. Al recibir la llamada, donde la perspectiva de madre durante el duelo empieza a cuestionarse de las cosas que su hija se estaría privando, donde se llega a comparar con ella misma. no volarás como paloma. Nunca serás madre como era yo. Y es en este propio duelo donde también se busca un culpable por la trágica resolución. Alguien robó la vida que te di yo. No obstante, recalca mucho la pertenencia, el sentimiento de madre. Fui yo. Aquí en el tema se escuchan unas guitarras distorsionadas, que no solo distinguen el sonido ya escuchado, sino que desde mi opinión remarcan las circunstancias que se exponen. También tenemos un sentimiento de responsabilidad, pues imagino que uno como padre se siente causante de los males que le pueden causar a sus hijos, sin importar su edad. Una cuestión de pertenencia, de familia. Las líneas que son más de mi preferencia son las siguientes. Aquí muestra claramente el sufrimiento y la búsqueda de respuestas, al grado de querer entender del por qué pasó un acto tan ruin, donde falla el Ser Supremo y quizá es porque él ya no esté, o el propio fallo de la autoridad, donde se recalca la búsqueda de justicia por mano propia. La autoridad nos ha presentado. Si ellos te ignoran, juro que lo haré yo. En este apartado tenemos a la madre replicando un segmento que pareciese una poesía por la constitución de este. Nuestra conexión es inquebrantable, más allá del tiempo, la distancia y lo palpable. Cierro los ojos y veo tu luz radiante. Desgarrador, fuerte, pero sobre todo real. Culpa ya no cabe, y a mi modo de defenderte de esa infamia, de algo inexplicable. Ahora solo queda nuestro amor inagotable, tu amor eterno. Donde la línea sanar en voz alta evita que otros mueran en silencio. Honraremos tu memoria.
explica el motivo del por qué la madre estuvo de acuerdo con José a la hora de realizar este homenaje, un acto de respeto. Mientras recita estas palabras, se aprecia de fondo a José haciendo coros, donde el llanto puede sentirse hasta palpable. Brilla como siempre, hija. Brilla eternamente. Convirtiéndose en un lapso, una sensación eterna junto a lo anhelado por parte de la madre. Brilla eternamente. Brilla eternamente. Desembocando en uno de los solos que más me gustan del disco. La frase "no limpiaré tu sangre" siempre se me hace complicada de interpretar. Pues lo literal sería pensar que la madre no quiere involucrarse a fondo en la desgracia o no quiere ver a su hija en una situación fatalista. El track termina con una resolución existencial, un mensaje que pase lo que pase, nada podrá cambiarlo. Aunque todavía continúa el tema, pues hay más instrumental junto a más palabras de la madre donde expresa arrepentimientos y el deseo de que ella estuviese aún aquí, hablando de su hija. Personalmente, este segmento final siento que está de más en el tema, pues como canción de un álbum se llega a perder un poco. Pero sé que esto es así, pues este tema es más que una simple canción. Como dije, es un homenaje, un acto de respeto totalmente válido. Y llegamos al tema final del disco, Noble Gas, una canción que refleja el sentirse ya nada, el estar a punto de desaparecer y en esos momentos finales sujetarse a la nostalgia. Todo inicia con ese piano envasado al vacío junto a ruido blanco, que por el contexto de la letra te transporta a una tormenta de nieve. Allí José menciona lo efímero que puede ser la existencia del individuo, haciendo una analogía con el paso del tiempo. Mis huellas se disiparán, pasará igual, no me encontrarán aquí. El hielo se vuelve a formar, algo tan normal. Entonces desaparecí. Donde las circunstancias del tema, es decir, el paso del tiempo, vuelve al protagonista vapor, esperando ser respirado. Me siento atrapado en el vapor. Respira lo profundo que soy yo, que no beso yo. Como dato, aquí en el apartado instrumental, mientras Madero menciona su presencia con cierta omnipresencia, se puede apreciar el sonido de cuando conectabas tu PC a internet. Dependerá mucho de la edad del oyente el entender este sonido, pero era lo que se escuchaba durante ese proceso. Cual sea tu horizonte he visto yo, lo oscuro de la noche ese soy yo. Y por buscarle una razón de ser, puede referirse a que José ahí está, en el pasado, en el horizonte, ya que dicho sonido evoca a la nostalgia. Mientras que en las líneas habla de lo que daría origen al tema, el convertirse en nada, un noble gas. Llego a cristalizar y sigo siendo nada más, aliento y un noble gas. El apartado nostálgico, como ya mencioné, llega cuando el protagonista busca una oportunidad por el pasado, por el presente, por su futuro.
Sé que no había salvación. Sé que se intentó la última vez. Una última oportunidad de erizar tu piel. Y siendo nada, busca ser respirado, como si dicho acto tratase de tenerle presente, en la memoria o recuerdo, a pesar de no ser nada. Vuelvo a ser otra vez. Respírame profundo otra vez. Una última vez. Aquí entran percusiones y más sonidos en el ambiente, mientras se enfatiza en otras transformaciones, de gas a agua o agua a miel, es decir, el protagonista busca hacer la necesidad de la otra persona por última vez, y si eso no es suficiente, solo busca ser respirado. Serena lluvia por silencio. Si tú gustas me convierto en miel. Arme nada una vez más. Respírame profundo más. Y aún con cualquier inseguridad de por medio o el sentimiento de insuficiencia, hay una clara anhelación o súplica de aceptar la realidad y conformarse con el presente. No es de tu agrado. Daría lo que fuera por tener mejor sabor. Aquí hay una referencia lirical a la película del Resplandor. Ve borrando huellas como en el resplandor. Ve borrando huellas como en el resplandor. Que profundizar en ella es spoilearles dicha película, así que solo les digo esto como dato. Imagino que Pepe, como fan del cine de terror, metió dicha referencia como algo de su propia identidad personal o como apartado nostálgico. Ya en el cierre enfatiza en esa última vez, ese deseo. Dame solo una última vez. Donde la analogía del gas pasa por los diferentes estados, se cristaliza, se vuelve viento, se inflama, queriendo decir o representar diferentes ánimos. Darme a cristalizar y sigo siendo nada más. Pero al final solo quiere ser respirado una vez más. Respírame profundo más. Un tema jodidamente triste, una despedida, la desaparición de uno mediante una transformación metafórica, pero aún así queriendo ser respirado, validando la propia existencia. Maravillosamente, una nostalgia que anhela querer o esperar algo. Una réplica, una vez más, acompañado de este cierre ambiental. Como conclusión, pienso que este álbum comparte cosas en común con Bonanza de la era Panda, no solo desde la portada, sino por ciertas referencias liricales, como ya mencioné, y por lo que experimentó José Madero en su realización al revivir una ruptura por la misma persona. Por ello, el que varios temas catárticos tomen dicho giro nostálgico. Pero no se queda solo allí, pues va más allá al abordar sus vivencias de enamoramiento, de amor, de una forma peculiar, canalizándolas en música. Siempre he pensado que el creador de una obra o el artista suele inspirarse de sus vivencias o la propia realidad a la hora de hacer su obra. Mucha ficción con cierta autenticidad que solamente el autor es quien sabe discernir la realidad de la ficción. Por eso, más allá de los comentarios de José Madero cuando escribió Bonanza diciendo que es su álbum más personal, ya que tenía música que hablaba más de él, esas facetas personales se fueron notando dentro de todo el proyecto solista, donde él mismo lo cuenta en entrevistas o podcasts. No necesariamente toda su obra es sobre él,
pero el saber ciertos datos ayudan a interpretar o darle cierta veracidad a la creencia de. Sarajevo es un gran disco, pienso que no tan bien valorado para muchos seguidores del maderismo, ya que sigue eclipsado por Salmos o el propio Giallo. Personalmente tiene canciones que me gustan mucho más que varias de estos álbumes mencionados, pero en conjunto quizá no termina de llegar a ser o llenarme igual que estos mismos, pues José deja la vara muy alta y son apartados individuales lo que me hacen decidirme sobre un material discográfico que sobre otro. Aunque no niego lo fácil que es relacionarme a lo que cuenta José en su música, para bien o para mal, Sarajevo es fantástico. Diferente, pero sin perder la esencia que ha ido forjando a José a lo largo de estos últimos años. Versátil y melódico, melancólico y crudo, autosabotaje y dolorosamente un grito de auxilio. Sarajevo es un reflejo de José Madero, para lo bueno o para lo malo. Una persona que crea y nos hace sentir con su música, su voz icónica y lo más importante, su honestidad. Como una vez Pepe dijo, la tristeza necesita compañía. No puedo escribir de cosas bonitas porque siento que para qué. La canción bonita no le va a ayudar a nadie. Sí. Y nadie la necesita. Sí, o sea, la persona triste necesita una ayuda. Sí. La persona feliz no, la persona feliz hasta ya a caer mal. Entonces yo no quiero ayudar a la persona feliz. Pero normalmente se expresan de más. Entonces no, la canción para el triste que necesita sentirse identificado, sentirse acompañado, la canción triste lo puede acompañar. Algunas veces hago canciones tristes que acompañan, otras veces hago canciones tristes que pues no pegan. Digo, y no hablo de comercialmente, sino no pegan, no conectan. Perdonen la tardanza, fueron 5 meses desde que les avisé que haría este video, pero se me cruzaron otros pendientes y quise traérselos de la forma más correcta posible. No tan cutre como los otros videos que he hecho de José Madero, por ejemplo. Espero lo hayan disfrutado, mis amigos maderistas que siguen el canal, y si nunca habías tenido la oportunidad de oír al Pepe, espero este video te haya causado una buena impresión y le brindes una oportunidad a uno de los mejores lyricistas mexicanos. Diría que mi favorito. Agradecería un like, una suscripción para seguir trayendo contenido de este tipo, más que nada porque estoy seguro que este video no será monetizable, pero bueno, lo hago por gusto y por sus comentarios. Los estaré leyendo. Nos vemos pronto.